amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel Marcelo. Bueno, retomamos la audición, ahora con Babel. Arrancamos un poquito más tarde hoy, algunos inconvenientes técnicos, no es el día, Seba, hoy, no es el día. Arrancamos unos 20 minutos atrasados con nuestras manos, perdón, el gusto es nuestro. Y bueno, lamentablemente vamos a empezar un poquito más tarde, pero no hay problema. Hoy avisaba Albert que no podía venir a hacer el programa con nuestras manos justamente, así que no lo vamos a tener y no pudo enviar nada grabado. Debe seguir un poco en cohete todavía, creo que no salió todavía de la borrachera del 31, y así que íbamos a tener ese espacio y de todas maneras la programación va a continuar en su horario habitual, digamos. Bueno, hoy, Babel, vamos a reseñar 3 libros, 2 de editoriales uruguayas, una cuestión que nosotros queremos promover de alguna manera desde aquí, lo que significa el esfuerzo que están haciendo muchas editoriales por mantener vivo y vigente al libro como tal, y a un autor que ya en anteriores programas lo estuvimos reseñando. Así que estos 3 libros, y por primera vez además vamos a reseñar algo que no va a ser habitual, porque no sé hacerlo, no es lo mío además, que es un libro de poesía. Así que vamos con Paco un segundo y ya volvemos con la primera reseña. Ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma. La editorial Banda Oriental desde hace muchos años tiene lo que le llama el Círculo de Lectores, ya va en su 13ª serie. Cada una de las series están compuestas por 36 libros, se edita uno por mes, y por 150 pesos mensuales la editorial hace llegar un libro a tu casa, lo cual a mí me parece uno de los emprendimientos más interesantes que ha existido en este país desde el punto de vista de las editoriales uruguayas, y tiene algo. En realidad hay una mezcla de clásicos con autores uruguayos, con autores que por ahí son poco conocidos y con otros que directamente muchas veces desconocemos en este país. En las diversas colecciones de Banda podemos encontrar desde Balzac, Conrad, Faulkner, pasando por escritores uruguayos como Carlos María Domínguez, Mauricio Rosenkopf, Mario Delgado Aparaín, pero a veces nos encontramos también, incluso muchas veces han sido los primeros editores de algunos libros. En el caso de Banda, el negro Mario Delgado Aparaín editó La balada de Johnny Sosa, una de sus obras más conocidas, precisamente en la colección de lectores. Luego comenzó a editarse por Alfaguara y bueno, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, muchos autores uruguayos los podemos conocer a través de esta colección. Actualmente hay una fuerte presencia de escritores menores de 40 años que han ganado digamos, anualmente se realiza un concurso que está organizado por la Fundación Lolita Rubial y Banda Oriental. En los últimos años han ganado un grupo de escritores, repito, menores de 40 años, que algunos de ellos muy interesantes. Y también en muchas ocasiones nos encontramos con libros o con autores que desconocemos y que probablemente, si no fuera por el esfuerzo editorial de Banda Oriental, no los conoceríamos. Hace unos 5 meses más o menos, dentro de esta, repito, 13ª serie que actualmente se está distribuyendo, entre los cuales ya han publicado a Manuel Rivas, a Dashiell Hammett, a Maupassant, a Marcia Collazo, a José María Arguedas, el extraordinario escritor peruano, a Matías Núñez,
ganador justamente este año del concurso de Lolita Rubial, a Tomás de Mato, A la sombra del paraíso, una de sus novelas más veteranas, digamos, más viejas. Y me encontré este libro, yo soy socio de esta colección desde hace mucho tiempo, y a veces llegan los libros y lo voy dejando a un costado para poderlo leer con más tranquilidad. Y la verdad, en su momento, cuando me llegó, lo biché por arriba nada más, hasta que lo agarré un fin de semana y la verdad que son esos libros imperdibles que uno dice, ¿por qué demoré tanto en leerlo, no? El escritor es un escritor brasilero, se llama Luis Fernando Veríssimo. Yo sigo con el Veríssimo, me gustaría mucho más, pero no voy a esdrújulizar palabras que no son esdrújulas, digo, Veríssimo. Y el libro se llama El analista de Vallée. Bueno, primero que la traducción pertenece a María Estercilio, una de las grandes periodistas que tuvo este país, fallecida hace un par de años, una de las grandes, pero grandes periodistas. Siempre digo que ojalá uno pudiera hacer una entrevista como la hacía María Estercilio, ¿no? Y fue editado, o está tomada esta traducción, de Ediciones de la Flor en el año 1990. Fue que María Estercilio justamente lo tradujo para la editorial argentina. Hoy lo toma Banda Oriental, con la aclaración de que agradece a la familia de María Estercilio la autorización para utilizar la traducción del presente texto. Y nos vamos a encontrar con que Luis Fernando Veríssimo nació en Porto Alegre en 1936. Acá sinceramente es un escritor desconocido. Es más, si ustedes entran a la web van a encontrar muy poco de él. Sin embargo, nos encontramos ante un libro excepcional, ante un libro estupendo, con un humor ácido, un humor... ya Sebastián sabe porque lo estuvimos en el número 0 de la Mesa de los Galanes leyendo uno de sus cuentos. Realmente me pareció extraordinario, ¿no? Además, un autor hijo o heredero de los mejores escritores del absurdo, Samuel Beckett, Ionesco, etcétera, ¿no? En el prólogo dice: el analista de Vallée, de Veríssimo, se integra desde el humor a ese variopinto universo de la literatura brasileña. Desde su primera edición en 1981, El analista fue un absoluto éxito editorial. Se agotó en 2 días y la edición en español, de Ediciones de la Flor de 1990, destaca que en el Brasil se hayan vendido 72 ediciones de este libro en menos de 2 años. No es sino uno de los síntomas del fenómeno humorístico que constituye. Barbudo, de alpargatas, con sus enormes bombachas y el mate a mano, también el rebenque, por las dudas, el analista de Vallée recibe a sus pacientes atribulados por problemas psicológicos. Desde el comienzo campea un humor inteligente, sostenido por situaciones y personajes, por momentos que bordean lo delirante. Bueno, yo creo que casi todos los cuentos que integran esta colección son un delirio absoluto y bueno, en mi caso me pasa muy pocas veces con los libros de tenerlo que cerrar tentado, ¿no? No puedo parar. De los 20 y pico de cuentos que integra este ejemplar, del analista de Vallée como tal hay 5 o 6. El hombre tiene una teoría muy particular. Cuando entra el paciente, digamos, el tipo le encaja un rodillazo en la entrepierna, cosa de que cuando termine la terapia le pregunte qué prefiere, si estar mal como está o el rodillazo, ante lo cual todo el mundo elige estar como está y se va tranquilo, ¿no? Hay un cuento que yo se los quiero leer, que no pertenece a ese grupo del analista, pero y quizás sea uno de los más serios que tiene, y que me parece muy interesante, donde aquí el juego narrativo hace que se tenga un viraje en determinado momento importante que recuerda a otros escritores. Caso, a mí me viene a la mente ahora Julio Cortázar. Hay un libro llamado La continuación de los parques, un cuento, perdón, La continuación de los parques, donde
recuerdo haberlo hablado con un escritor uruguayo ya fallecido, Omar Preo, que tiene una caricia y media nada más el cuento, y que hay un momento donde el cuento vira y uno lo lee e intenta buscar dónde vira y no lo encuentra, ¿verdad? Sin llegar a ese extremo, porque quizás este tenga un final un poco más anunciado, me parece muy bien realizado, digamos. Se los voy a leer como parte de esta colección que, es más, estoy eligiendo uno que además sea breve, porque si no nos llevaría el programa entero leer por ahí uno de los cuentos. Entonces, le voy a leer este que se llama Broma, y dice: comenzó como un juego, telefoneó a un conocido y le dijo: sé todo. Después de un silencio, el otro dijo: ¿cómo lo supiste? No interesa, sé todo. Haceme un favor, no lo desparrames. Lo pensaré. Por el amor de Dios. Está bien, pero cuidado, ¿eh? Descubrió que tenía poder sobre las personas. Sé todo. ¿Cómo? Sé todo. ¿Todo qué? Vos sabés. Pero es imposible, ¿cómo lo descubriste? La reacción de las personas era variable. Algunas preguntaban enseguida: ¿alguien más lo sabe? Otras se volvían agresivas. Está bien, vos lo sabés, ¿sí? Nada, solo quería que supieses que sé. Si se lo contás a alguien depende de vos. ¿De mí? ¿Y cómo? Si no te salís del carril, no lo cuento. Bueno, contestaba el otro. Una vez parecía que había encontrado a un inocente. Lo sé todo. ¿Todo qué? Vos sabés. No sé. ¿Qué es lo que sabés? No te hagas el inocente. Pero es que realmente no sé. No me vengas con esa. Vos no sabés nada. Ah, ¿querés decir que hay algo que saber y que yo no lo sé? No existe nada. Mirá que voy a desparramarlo. Podés desparramarlo, que es mentira. ¿Cómo sabés que voy a desparramarlo? Cualquier cosa que vos desparrames será mentira. Está bien, lo voy a desparramar. Pero poco después sonó el teléfono. Escuchá, lo estuve pensando mejor. No desparrames nada sobre aquello. ¿Aquello qué? Vos sabés. Pasó a ser temido y respetado. Vuelta a vuelta alguien se le aproximaba y le susurraba: ¿se lo contaste a alguien? Todavía no. Muchas gracias. Con el tiempo ganó una reputación. Era de confianza y un día un amigo lo buscó con una oferta de empleo. El salario era enorme. ¿Por qué yo? Quiso saber. Es un cargo de mucha responsabilidad, dijo el amigo. Te recomendé. ¿Y por qué? Por tu discreción. Mejoró en la vida. Se decía de él que sabía todo sobre todos, pero que jamás abría la boca para hablar de nadie. Además de bien informado, un gentleman. Hasta que recibió un día una llamada telefónica. Una voz misteriosa que le dijo: sé todo. ¿Cómo? Sé todo. ¿Todo qué? Vos sabés. Resolvió desaparecer. Cambió de ciudad. Sus amigos se extrañaron de su desaparición repentina. Investigaron qué estaría tramando. Finalmente lo descubrieron en una playa remota. Los vecinos cuentan que una noche vinieron muchos autos y rodearon la casa. Varias personas entraron. Se oyeron gritos. Los vecinos cuentan que la voz que más se oía era la de él gritando: era una broma, era una broma. Fue descubierto de mañana asesinado. El crimen nunca se aclaró, pero las personas que lo conocían no tienen dudas sobre el motivo. Sabía demasiado, dice. Este cuento, que repito, quizás sea uno de los más serios que tiene. Hay uno que realmente es memorable, sobre la discusión de dos amigos en un boliche, donde uno, de forma desesperada, dice que está preocupado por haber sido el elegido, y le pregunta el elegido, y que él dice: pero de los millones y billones de espermatozoides, fíjate que cada uno de los espermatozoides representaba un tipo diferente. Yo me siento con una responsabilidad histórica, ¿no? Y ahí comienza un diálogo que es absolutamente delirante y que realmente es absolutamente recomendable, como otro de los cuentos del casamiento, la discusión entre el padre
el hijo, ¿no? El padre representando las viejas tradiciones, la hija representando bueno, la nueva cultura, desde la música hasta el cómo van a ir vestidos al casamiento. Un libro que recomiendo absolutamente, que vuelvo a repetir, pertenece a la colección de lectores de Banda Oriental, su 13ª serie, habrá salido allá por el mes de junio, julio, porque es el número 9, no, salió en septiembre. Y que a los que estén escuchando siempre les recomiendo el esfuerzo que hacen este tipo de editoriales por mantener vivo el libro, editoriales uruguayas que a veces tienen que salir a inventar un montón de cosas para permanecer, me parece un hecho absolutamente destacable, y por 150 pesos al mes llega a su domicilio un libro que, repito, libros muy variados que van desde clásicos hasta muchísimos autores uruguayos que luego, cuando pasan a las grandes editoriales, en general pasaron muchas veces por Banda Oriental. Este mes, por ejemplo, me llegó un libro doble, porque en el mes de diciembre, como en enero no reparten, en diciembre siempre dejan o 2 libros o un libro grueso, que le llaman doble ellos, ¿verdad? En este caso salieron 2, de una autora cubana que no conozco, una cuentista cubana que sinceramente no conozco, y Las cartas que no llegaron, de Mauricio Rosenkopf, un libro clásico ya dentro de la narrativa de este escritor. Y bueno, siempre tenemos esa posibilidad de ir releyéndonos y de ir contribuyendo a que este tipo de emprendimientos también se mantengan vivos. Así que El analista de Vallée, de Luis Fernando Veresimo, de Banda Oriental, acá estoy mirando, 160 páginas, espero que puedan acceder a él pidiéndolo también en la biblioteca de Covipro. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos. El segundo libro que voy a reseñar pertenece a un escritor afgano que hace ya unos cuantos programas reseñé uno de sus libros, quizás uno de los mejores libros que he leído en los últimos tiempos, la novela ganadora del premio Goncourt 2008, que se llama La piedra de la paciencia. Este escritor, que tiene un libro posterior, no recuerdo ahora el título, Te detesto, de Dostoyevsky, creo que es, quizás no esté dentro de lo mejor de su narrativa, o al menos después de haber leído lo que escribió, es muy difícil que podamos equipararlo. A veces cuando un escritor toca un punto muy alto, está complicado que vuelva a él, ¿no? Y entonces, claro, el lector siempre espera ese libro, y cuando publica nos damos cuenta que es humano. Maldito Dostoyevsky se llama, ahora me acordé. Y claro, cuando uno lo compara con La piedra de la paciencia, es casi imposible que llegue a ese nivel. Sin embargo, existen 2 libros anteriores de él, pero que están en España, que acá no han llegado, y que, bueno, tuve la posibilidad de que se me trajera de allí lo que fue su primera novela, Tierra y cenizas, su ópera prima. Escrita en afgano, al igual que su segunda novela, Laberintos de sueño y de angustia, que lo estoy leyendo y que me parece también formidable, porque lo que es La piedra de la paciencia fue su primer libro en francés, por eso gana el premio Goncourt también, porque está escrito en francés. Él vive desde hace muchísimos años en la capital francesa, en París. Tierra y cenizas fue publicada originalmente en el año 2001. En España lo edita Lengua de Trapo, la editorial Lengua de Trapo, en el año 2001 también. Bueno, yo tengo la segunda edición que pertenece al 2009, pero en el 99 en realidad escribió este libro, y en el 2001 fue traducido al español. Y la verdad que me encuentro con un libro comparable en su belleza narrativa a La piedra de la paciencia. Un libro muy breve,
muy breve, de 94 páginas, que cuenta el viaje de Dastgir y su nieto Yassin hacia la mina de carbón donde trabaja el hijo, Murad, el hijo del primero y el padre del segundo. La aldea de Dastgir y de toda la familia ha sido arrasada por los rusos y toda la familia ha muerto, excepto ellos dos y Murad, que se encontraba trabajando en la mina. Ambos esperan un coche en el medio de un puente que lo lleve hasta la mina. En esa espera, Dastgir vive una pesadillesca confusión que lo lleva a parecerse a sí mismo como un niño, de modo que ya no sabe aquí a qué va a la mina. Si a clavar un puñal en el corazón de Murad, diciéndole precisamente que su mujer, su madre, han muerto, o a buscar un consuelo en él, a abrazarse a la vida de su hijo, que es lo único que queda en el mundo y que lo retiene. Narrada en segunda persona, un estilo narrativo muy difícil, en general se narra, las grandes obras están narradas en primera y en tercera persona, aquí narra en segunda persona, que en general siempre son intentos fallidos, acá logra algo estupendo Rahimi, porque esa narración permite entrar y salir del registro, situando al lector todo el tiempo dentro y fuera de la cabeza de Dastgir, el protagonista, y cree uno a veces que puede llegar a sentir y a comprender la pena que tiene. Aunque siempre las palabras son un límite para conocerlos, ¿no? Para conocer esa pena. Hay una cosa que es magistral. Yassin, el niño, ha quedado sordo a causa de las bombas y piensa que éstas le han quitado la voz a todos los demás. Es decir, el niño nunca se da cuenta de que en realidad quedó sordo, sino que el mundo exterior quedó sordo a consecuencia de las bombas. Dice en determinado momento, esa voz narrativa, dice: la bomba era muy fuerte, lo derrumbó todo, los tanques se llevaron la voz de la gente, se quedaron hasta con la voz de mi abuelo ya no puede hablar, ya no puede regañarme. Bueno, en el medio de ese periplo aparecen dos personajes secundarios y bueno, Dastgir dejará a su nieto en manos de uno de estos personajes, un vendedor de una tienda, para ir en el día hasta la mina a contarle justamente a su hijo que ha muerto toda su familia, que los únicos que sobreviven son él y su hijo, el niño que ha quedado sordo. La verdad, es impresionante la capacidad poética que tiene este Rahimi a la hora de contar una experiencia como la de la guerra y la del dolor. Quizás uno de sus mayores logros está en que es la palabra la que nos acerca por encima, sin caer en lo obvio o sin caer en lo fácil, para describirnos el dolor de sus protagonistas. En eso yo sigo pensando que la literatura le lleva una gran ventaja a la imagen, ¿no? A la narración en imágenes. Solamente o únicamente a través de las palabras podemos acercarnos quizás a que alguien pueda describirnos en profundidad el dolor de alguien. La historia es esta. Creo que lo más destacable de la novela es justamente cómo alguien, a través de una historia simple o común, puede acercarnos al dolor de la guerra y a su devastación. Si algo tiene Rahimi es que es un extranjero dentro de su propia tierra, y justamente es a través de ese recuerdo. Fijémonos que estamos hablando de la década del 80 cuando la Unión Soviética, la ex Unión Soviética,
interviene en Afganistán, provocando aquella guerra sangrienta. Acá me entero también que Rahimi, yo no lo sabía con toda sinceridad, le voy a leer lo que dice la contratapa nada más. Un río seco atraviesa el paisaje grandioso y desolado. Un camino se pierde en el horizonte. Un viejo, un niño, la espera. Estamos al norte de Afganistán durante la guerra con la Unión Soviética. Un viejo llamado Dasgir se dirige con su nieto a una mina de carbón para comunicar a su hijo que los soviéticos han arrasado la aldea, que todos han muerto bajo el bombardeo, que el niño se ha quedado sordo. Dasgir habla, recorre el infierno de los recuerdos, las esperas, los remordimientos, las conjeturas, las sospechas, el silencio. Dicen en Afganistán que los hombres nunca lloran, pero el viejo dejará que su dolor fluya y las lágrimas caigan sobre su pecho. Tierra y cenizas, dos palabras que son también dos colores minerales y severos, dos palabras que son también materia, polvo, sustancias inmateriales, impenetrables. Eso es todo lo que queda en Afganistán, un país que encantó a los viajeros y los escritores. El silencio y la lentitud desbordan con gravedad estas páginas. Acá me entero que Rahimi, que yo comenté en la anterior reseña, que era raro porque había llevado al cine dirigiendo la película justamente de La Piedra de la Paciencia. No es fácil encontrar un escritor que al mismo tiempo sea el director de su propia película. Bueno, me entero que su primera experiencia nace con esto, justamente. En el año 2004 dirigió una versión de Tierra y Cenizas para el cine que obtuvo el premio Radar Original de Cannes ese mismo año. Y hay una anécdota que es tremenda, ¿no? Dice que todos los que se van mueren un poco, pero también afirma que todos los que regresan también mueren un poco. Sobre todo porque casi una década después volvió a su país, en el año 2000, a hacer un documental en imágenes para la televisión francesa. Sin embargo, en el año 2004, el rodaje de esta película se hizo en Afganistán. No solo se sintió fuera de lugar y un extranjero, sino que le pasó una anécdota tremenda, ¿no? Había programado incendiar un pequeño pueblo para algunas escenas. Cuando llegó a él, el pueblo estaba totalmente destruido y abandonado. Por lo tanto, reconstruyó el lugar parcialmente, de manera muy frágil, todo en papel y madera. Y también, de esa manera, reconstruyó una mezquita. Cuenta, esa anécdota, cuenta Rahimi en una entrevista, que de repente apareció gente que empezó a ir a rezar a la improvisada mezquita de cartón piedra. Le daban las gracias pensando que era una ONG que iba a reconstruir el pueblo. Cuenta también en otra entrevista que cuando tocó incendiar el lugar, había gente armada que quería impedir eso, porque estaba esa mezquita armada apenas con cartón piedra, donde ellos iban a rezar todos los días. De ahí que culmina diciendo en una de sus entrevistas que el arte es inmoral, y lo explica porque dice, bueno, teníamos los fondos como para reconstruir un pueblo y encima lo que terminamos haciendo fue un pueblo de cartón para incendiarlo. Entonces, ¿qué más inmoral puede haber que gastar el dinero para crear arte cuando existe esa necesidad en la gente? Un libro absolutamente recomendable, como el anterior, La Piedra de la Paciencia, perdón. Tierras y Cenizas es la ópera prima de Rahimi, que nació en 1962 en Kabul y que ahora vive desde hace muchos años, como les decía, en Francia. En 1984 justamente la guerra obligó a que se refugiase en Pakistán, desde donde pidió y obtuvo asilo político en Francia. Una vez allí, en la capital francesa, en París, realizó el doctorado de comunicación audiovisual en la Sorbonne.
Un libro que lo dejo como lo dejé el anterior de él. Es la primera vez que estoy reseñando dos libros de un autor, pero bueno, en algún momento me va a pasar, digo, no podemos andar trayendo autores diferentes a todas las audiciones, pero lo quería compartir con ustedes porque, repito, me pareció una novela estupenda, como la que luego ganará Goncourt, pero me parece también una mejor puerta de entrada esta, Tierra y cenizas, a la obra de este escritor afgano. A disposición de todos ustedes que lo quieran leer aquí en la biblioteca. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo. Detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Bueno, por primera vez estamos poniendo un tema que no pertenece a Paco Ibáñez. Obviamente, este tema emblema durante tantos años, interpretado por Daniel Biglietti. Sin embargo, su letra pertenece a la escritora, a la poeta que vamos a reseñar y que es el libro recomendado de la semana. Esta letra pertenece a Circe Maya, poeta uruguaya que reside en Tacuarembó, una de las voces más importantes en la poesía uruguaya, que lamentablemente nació en Uruguay y que en otro país creo que Circe sería, como lo fue Idea Vilariño en su momento, una de las voces poéticas más importantes. Otra editorial uruguaya, Rebeca Linke, Editoras, que ha hecho el gran esfuerzo de, en el año 2009, editar la obra poética de Circe, junto con la Biblioteca Nacional, en una coedición, y que recibió el premio al mejor libro de poesía del Ministerio de Educación y Cultura. En el 2010, la editorial vuelve a lanzar esa obra en edición ampliada, y en este mismo año la autora es premiada con el Bartolomé Hidalgo por su trayectoria. En el 2011 se publica su colección de artículos literarios filosóficos, La Casa de Polvo Sumeria, y en el 2013 una edición bilingüe de poemas del escocés Robin Falton, traducido por la uruguaya. En el 2012 recibió la medalla de Elmira Agustini por su labor poética. Esta enorme escritora que tuve el gusto de conocer hace muchos años, cuando andaba de periodista y andaba fastidiando escritores para entrevistarlos, viajamos un día a Tacuarembó para entrevistar a Tomás de Mato y aprovechamos la oportunidad para hacerlo con Circe. A partir de lo que fue esa entrevista logramos algo bastante inédito por aquellos días, que era traerla a Montevideo a Circe y encima a una conferencia. Es un encanto de persona, pero muy tímida, no le gusta, a pesar de que ella es docente, docente de filosofía, no le gusta hablar de su obra o leer sus poemas en público, no le gusta.
recuerdo que nos preguntaban cómo habíamos hecho para convencerla de que viniera. En realidad no nos costó en aquel momento convencerla. Vino. Circe nació en 1932 en Montevideo y vivió alternativamente en esta ciudad y en Tacuarembó, donde hoy reside desde hace muchísimos años, además. Después de haber estudiado filosofía en el IPA y en la Facultad de Humanidades, se dedicó al profesorado en enseñanza media. En los últimos años se volcó al trabajo de traducción al castellano de autores de lengua inglesa y griega, teorizando sobre esta tarea a la que le atribuye una creatividad semejante a la de hacer poesía. En el 2008, y a causa de los 50 años de su primer libro adulto, En el tiempo, fue homenajeada por la Academia de Letras, quien la designó miembro de la misma. La poesía de Circe está plagado por la cotidianeidad, pero tiene una profundidad en las imágenes que realmente es muy impactante, ¿no? Este libro, ella tiene, además de toda su obra poética, compuesta por una decena de libros aproximadamente, tiene dos escritos en prosa, uno escrito en prosa poética, se llama Destrucciones, y fue escrito cuando murió su hijo en un accidente automovilístico, y otro que se llama Viaje a Salto, que es la narración de los viajes que debía hacer desde Tacuarembó para visitar a su esposo médico, un médico muy reconocido en la ciudad, que fue preso político durante la dictadura. Hay una anécdota graciosa porque la primera parte de Viaje a Salto está narrado a través de la voz de una niña, ¿verdad? Que es la hija de Circe que iba a visitar a su padre. Y justamente en Banda Oriental, cuando se publicó en la colección Lectores, el prólogo pertenece al Bocha Benavides, a Washington Benavides. El Bocha decía que la capacidad de la poeta de haberse desdoblado en su lenguaje para que esa primera parte fuera como narrada por una niña. Y bueno, ella después nos contaba y se reía porque en realidad está narrado por la hija. En realidad no hubo desdoble ninguno. Esa primera parte lo escribe la hija como un recuerdo de aquellas visitas a su papá. Ella escribe la segunda parte. Destrucciones, la otra obra que les mencionaba, producto del dolor de la pérdida de un hijo, realmente es una de las, quizás de las narraciones más impactantes que tiene y que vale la pena leer. Yo lo que voy a hacer ahora, la mejor forma creo de reseñar poesía es leerla, ¿no? O escucharla, y generalmente escuchada por sus propios autores, que son los que saben poner el acento donde va, qué es lo que pretenden destacar de lo que escribieron. Esto yo los invito a que entren a YouTube y escuchen a Juan Gelman, por ejemplo, y les puedo asegurar que ningún poema de Juan Gelman leído por otro llega a tener la intensidad que tiene leído por esa voz arenosa que tenía Juan. Yo voy a hacer el intento, aunque no es lo mío, pero de dejarles algunos de los poemas que creo que son los que pueden ser el llamado a que ustedes se acerquen a la obra. Nos vamos a llevar un poco más de media hora porque total, no tenemos un programa inmediato, viene ahora a las 7 los compañeros regionales. El libro se divide en dos partes, en imágenes y en voces. En una de sus partes, fotografías, el poema 2 dice: aquí está en primer plano una mesa llena de objetos diversos, un juguete, unos lápices, hojas, un platillo. En la foto siguiente están los mismos, pero no idénticos. Ya la hora del día no es la misma. Alguien quitó el juguete, hay una taza, y la luz cae de diferente forma sobre la ausencia. Luego, uno de los poemas que más me gustan del libro, que se llama La pared mal encalada. En realidad no fue mal encalada, está vieja. La cal se ha desprendido de a pedazos y dejó grandes manchas negras. Van como en procesión. El que las mira, sin querer, ya las carga de sentido.
son gente, son espectros, son los monstruos de la razón, si duermes. Pero una voz dice, despiértate, es solo una pared mal encalada. Esta voz nueva es fuerte, es firme, es clara. Se enfrenta al tembloroso pensamiento y dice, cállate. Luego la lección de anatomía de Rembrandt. Imaginar la tela todavía blanca. Ver la mano de Rembrandt esbozando los rostros, a un lado el profesor con gran sombrero oscuro, al otro los demás con grandes cuellos blancos. Todos ellos escuchan y miran. Algunos, 3, miran atentamente. Otros, más bien escuchan, y uno de ellos parece mirar fuera del cuadro. Pero el centro del cuadro no son las miradas, sino la mano muerta, el antebrazo abierto, sus tendones, sus huesos. La luz desciende sobre el cuerpo lívido. De allí irradia la muerte sus sutiles tentáculos. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Rayuelas de Pilar. Casi borró la lluvia los dibujos de tiza sobre el patio. Una era una rayuela perfecta. Al otro lado, una mínima rayuela torcida, con números escritos como en espejo. Desde un 1 al revés, al 2 y al 3 en forma invertidas, hasta el pequeño redondel donde está escrito cielo. Mundo invertido, todo dual, cada cosa mostrándose en su doble, sombras, reflejos. Ahora sí, en la segunda parte, que pertenece a Voces, que tiene un epígrafe que dice es tiempo ahora de voces, entre voces apoyadas, de Carlos Machado, de Antonio Machado. Imágenes de imágenes, luz filtrada y silencio. No sé si es de Antonio Machado esto, bueno, no importa. Ahora sí pertenece a la parte voces, estos poemas, pedacitos de mica con Alicia. Desde aquí al norte nos acompañan cerros, cerros no muy altos. Como está atardeciendo, la sombra va trepando muy despacio. La mirada querría seguirla paso a paso, piedra a piedra. ¿No era el cerro ahí enfrente al que subimos aquella vez? Recuerdo muy bien el manantial que apareció de pronto en la ladera, casi ya en la cima. Sí, y también encontramos pedazos de una colmena rota. ¿Ves que el agua secreta de la memoria entrega pocos? Restos, recuerdos incompletos. Sí, pero que brillan tanto como los pedacitos de mica de la roca del cerro. Diálogo. ¿Ves avanzar las grandes olas? No, no las veo. Veo un pequeño oleaje. Más que verlo, lo siento. Siento un rumor de olas, no son altas. Golpean al borde de un muelle, golpean casi sin espuma, no se detienen. Ahora mismo, casi como un latido del corazón del tiempo. No debías nombrarlo. ¿A quién? Al Dios más poderoso que habremos conocido, al que tiene dos rostros, el que mira adelante y el que mira hacia atrás, hacia lo destruido, hacia lo abandonado. Aquí uno de los poemas que más también me gustan de este libro que se llama Dos futuros. ¿Podremos ver crecer la Santa Rita? Anteayer fue plantada en el muro del fondo. Llega hasta media altura. Tiene 2 flores rojas. En realidad son 3 hojas rojas que envuelven flores diminutas y blancas. Verla en verdad crecer, claro que es imposible. Más vale no mirarla día a día. Parece siempre igual. Y sin embargo, algún día habrá trepado al muro. Derramará sus flores hojas hacia un lado y el otro. Ella no entiende esas separaciones.
¿Pero podremos verla? Como nada seguro, también podrá ocurrir que se muriera, como murió el cerezo en su primera infancia, en el mismo lugar en que ella crece. Hay grandes esperanzas, sin embargo, sobre esos dos futuros, el de la planta roja y el de los ojos que querrían mirarla. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos. Escúchalos, escucha. María Day. Las costuras abiertas, como heridas, han sido bien cerradas. Los botones a punto de caer, bien cosidos, asomando brillantes cabecitas por los ojales restaurados. Y el cuello, dando vuelta, volvió a parecer nuevo. Dicen que la encontraron en su sillita baja, inmóvil. Tal vez la aguja estaba todavía en su mano. Otra aguja, María, se precisa para coser más firmes estos desordenados pensamientos. Que todas las cosas puedan ser restauradas. Que los bordes de las grietas se unan, que se curen los tajos a ambos lados de un tiempo, que se abrió en dos. María, préstame agujas, hilos, enséñame, probemos. Ella no está lejos y ha empezado a mirarte. Pisaste un año peligroso. Desde aquí en adelante hay que andar con cuidado. Ella puede encontrarte sentado en el jardín o por la calle, o en mitad del sueño presentarse diciendo simplemente, mírame. O aún peor, no pide que la mires. No pide nada. Nada tampoco ofrece. Ella es la nada. Vamos a leer estos dos últimos poemas. Este sin nombre, en clara alusión a su hijo. ¿Cómo consolarte, hijito, de este no estar, de este seguir faltando? Ningún paraíso inventado te sirve. No vas a estar a gusto, sino junto a esta mesa, o en esta cama tuya, o aquí, bajo este árbol. ¿Ves qué grande está ahora? En esta foto, en la que estamos debajo de sus ramas, era un árbol tan joven. Ahora, si se muere, se morirá de viejo. No dará tanta pena, pero ser arrancado de raíz, con las hojas asomando recién, todas hojitas nuevas. No, nada puede cerrar la vieja herida que se ha abierto al mirarte de nuevo y enfrentar la mirada sonriente, la mirada aquella. Y por último, despedidas, el último poema que cierra el libro. Colores y sabores. ¿Habrá que despedirse del gusto del limón, su punzada en la lengua? ¿Y habrá que decir adiós al ruido de la lluvia? ¿Cuándo? Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. La última parte del libro, sus poemas, indudablemente está presente la muerte ajena y propia, de una poeta que ya tiene 82 años. Dice la contratapa que Dualidades viene a confirmar que para esta entrañable poeta escribir es salir del estrecho círculo de la mirada individual para ingresar en una especie de comunión con el mundo. Su poesía propone recuperar ese gesto esencial y para ello convoca a múltiples cohacedores de un abierto diálogo. El registro polifónico sugiere el llegar último de una creación que atraviesa tiempos y espacios, restituyendo imágenes y voces, con la esperanza de ahondar en el enigma de lo visible y lo cercano. Bajo la imagen rectora de la machadiana doble luz del verso, induce a una lectura que advierta
en la tersa superficie de lo visible un abismático doble fondo, de ineludible alcance filosófico, sin abandonar el tono ambiguo y sugerente de un decir poético intensamente personal, lo cual constituye un afianzamiento en la estética de su obra total. Dualidad, es decir, Semaya, aproximadamente unos 85 poemas componen este libro. Nosotros quisimos compartir con ustedes leyendo simplemente algunos, no más de 10. Ojalá esta lectura haya servido para que ustedes puedan acercarse a esta obra impresionante de nuestra poeta Circe Maya, que, repito, es una de las voces más importantes que ha dado la literatura en este país. Nosotros, con Babel, Libros de Ayer y de Hoy, nos encontramos el próximo jueves. De sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta, no son solo... Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo.